dar inicio a una serie de estudios que llevan como título, ¿verdad? La serie de estudios, las bases de la fe. Sí, las bases de la fe o el ABC de la fe. Sí, ¿qué es el ABC? Es el principio, ¿verdad? Del abecedario. Gloria al Señor. Entonces, usted y yo, como creyentes, tenemos que tener una base de nuestra fe. Tenemos que tener una base de nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? Gloria al Señor para siempre. A manera de introducción, gloria al Señor, como creyentes, debemos nosotros, óigame bien, debemos de aprender los principios básicos de nuestra fe. Debemos de aprender los principios básicos de nuestra fe. Como cuando los muchachos van a la escuela, ¿no? ¿Qué fue lo primero que aprendiste, José Manuel? Manuel, cuando fuiste a la escuela. ¿Qué fue lo primerito que te enseñaron? Ajá. ¿El abecedario? A ver, ¿cómo va el abecedario, José? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. ¿Qué más sigue? X, Y, Z. Para terminar en inglés. Gloria al Señor para siempre. Amén. Eso es lo básico. Y nosotros como creyentes debemos de aprender los principios básicos de nuestra fe. Amén. ¿Cuáles serían los principios básicos de nuestra fe? En primer lugar, el amor de Dios. El amor de Dios. Sí, eso es importante. Conocer y saber los principios básicos que comienza con el amor de Dios. Tenemos que aprender y conocer lo destructivo del pecado. Que el pecado es destructivo. Tercero, la salvación por la fe. Tenemos que tener ese conocimiento básico. Gloria al Señor para siempre, que la salvación es por la fe. Tenemos que tener y entender y aprender el principio básico de la autoridad de la palabra de Dios. Sí. Note bien, el amor de Dios, lo destructivo del pecado, la salvación por la fe, tercero. Cuarto, la autoridad de la palabra. Sí. Aleluya, gloria a Dios. Y la suficiencia de la gracia. Sí. La suficiencia de la gracia. Que la gracia es suficiente para usted y para mí como creyentes. Gloria al Señor para siempre. Repito, hermano, si usted está tomando nota ahí, amén, los principios básicos de nuestra fe tendría que ser el amor de Dios. Segundo, lo destructivo del pecado. Tercero, salvación por la fe. Cuarto, la autoridad de la palabra. Quinto, y la suficiencia de la gracia. Gloria a Dios. Oiga, hermano, cuando usted y yo hemos aprendido los principios básicos de nuestra fe y nosotros comenzamos o empezamos a practicarlos, gloria al Señor para siempre, a practicar estos ejercicios básicos, automáticamente la confianza, la oración y el estudio y el servicio van a ser notorios en nuestras vidas. Cuando hemos llegado a comprender y entender los principios básicos de nuestra fe, ¿sí? Vamos nosotros, cuando empezamos a ejercitar todo esto, lógicamente que va a haber la confianza, la oración, el estudio y el servicio. Se van a notar. Una vez nosotros que hemos aprendido los principios básicos de nuestra fe y comenzamos a ejercitar entonces la confesión, la oración, el estudio, el servicio. Oiga, a medida que nosotros vamos madurando, porque tenemos que madurar, a medida que vamos madurando, nos damos cuenta que la habilidad, gloria al Señor, de vivir la vida cristiana no es cuestión, gloria al Señor, de ir más allá de las bases
los principios básicos de nuestra fe, sino de dedicarnos a profundizarnos en ellos. No es agarrar más conocimiento, no es ir más allá de estos principios básicos, sino que es de profundizarnos en conocer el amor de Dios, en estar conscientes de lo destructivo del pecado, el estar consciente de la salvación por la fe, el conocer la autoridad de la palabra, la suficiencia de la gracia. Gloria al Señor. Y el ejercicio que nosotros tenemos que llevar a cabo, la práctica de la confianza, de la oración, el estudio, el servicio, harán de nosotros que profundicemos cada día más y más en la búsqueda de nuestro Dios. Si no hemos llegado a comprender los principios básicos de nuestra fe, difícilmente para el creyente va a haber un deseo de profundizarse en conocer cada día más y más esos principios básicos. Si necesitamos nosotros profundizarnos, no es irnos más allá de los principios, sino profundizarnos en lo que ya sabemos y en lo que todavía no hemos llegado a entender en su totalidad lo que significan los principios básicos. Gloria al Señor. Entonces esforzarnos, gloria al Señor, para siempre a profundizarnos. Nunca dejaremos de tener la necesidad de confesar. Nunca dejaremos de tener la necesidad de orar y de servir. De hecho, el crecimiento en nuestra vida cristiana va a intensificar nuestra necesidad de estas prácticas y también nuestra alegría de tenerlos y de conocerlos. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Repito, nunca dejaremos de tener la necesidad de confesar, de orar, de servir. El crecimiento intensifica nuestra necesidad de estas prácticas y también nuestra alegría de conocerlos, de practicarlos, de vivirlos, de tenerlos en nuestro corazón. ¿Usted está alegre de conocer a Dios? Sí, amén. ¿Usted está alegre de tener confianza en Dios? Amén. ¿Usted se goza porque ha orado esta noche? Amén. Gloria a Jesús. ¿O ha sido ay Dios, el día martes es la oración? No, al contrario, gloria a Dios. Amén. Es más, Jesús dijo que su casa era casa de... Oración. Aleluya. No dijo casa de predicación, ¿verdad? No dijo casa de esto, casa de aquello, casa de lo otro. No, dijo mi casa será llamada casa de oración. Gloria a Dios para siempre. Sí, nosotros debemos de estar felices, gozosos, porque tenemos, gloria al Señor, no solamente 1, 2, 3 días. Usted y yo debemos de estar agradecidos y gozosos que tenemos. ¿Cuántos días en la semana de servicio? Entre la semana, 3 días. Más el domingo, son 4. Gloria al Señor. Hay algunos que solamente tienen el día miércoles y de ahí se ven las caras hasta el día domingo. Si ya no llegó el domingo, hasta el día miércoles. Amén, que se vuelven a reunir. Y si no llegó el miércoles, hasta el siguiente domingo. Pero sin embargo, usted y yo debemos de gozarnos de que tenemos, gloria al Señor, el privilegio de poder reunirnos, el privilegio de poder escuchar, de aprender de la palabra de nuestro Dios. Debe haber ese gozo y esa alegría en nuestros corazones. Sí, amén, Aunque aleluya. todos los días podemos aprender más promesas, más principios, más doctrina, nunca, oiga bien, llegaremos hasta el fondo de las verdades más básicas de la palabra de Dios. En otras palabras, por mucho que nosotros escuchemos, gloria al Señor, escuchemos de palabras, de promesas, de principios, conozcamos y escuchemos mucha doctrina, no vamos a llegar a comprender en su totalidad lo profundo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada día aprendemos. Cada día aprendemos. Sí, amén. Si no veo en lo secular, ¿no aprende usted algo cada día? Sí, Sí. uno aprende cada día. Sí, uno aprende cada día. Amén. Aprende cada día. Fíjese que en el trabajo que yo hago, todos los días tengo que calibrar las máquinas. Y hay por lo menos 4 máquinas nuevas, en las cuales para calibrarlas
a 21% de acuerdo al aire del ambiente del cuarto. 21%. Pero para calibrarlas, pues todos estos años, amén, en las máquinas viejas, hay que quitar un aparatito que tiene ahí, luego quitar el sensor y hacerlo a que calibre de acuerdo al aire del cuarto, 21%. Las máquinas nuevas hay que quitarle 2 partes para poder hacer eso. Pero entonces, uno de estos días, no sé por qué, se me ocurrió abrir una de las últimas gavetas y miré un aparatito así, redondito, pero tenía así como un chupete. Entonces dije, pues por algo ha de estar aquí, déjame tratar de esta manera. No quité esas 2 partes, agarré y se la pongo ahí donde se conecta la máscara para ponérselo en la cara del paciente. Y luego fui y empecé a presionar botones y dije, a ver qué pasa. Y de repente la calibró y me dijo que siguiera el otro paso, y el otro paso la quité para quitarle el aire que tenía reteniendo, la volví a poner y luego la tenía que calibrar ya con todo el sensor y todo lo que lleva ahí a 100%, pero ya con el sensor y también con 10% de oxígeno. Y ya después me dijo terminado o completo, porque la máquina le dice completo. Y una vez que le dice ya completo, comienza a salir de ahí y deja la máquina lista para poder conectarla con el paciente. Y yo solo ahí en el cuarto, man, porque todos los días entro a 12 cuartos y yo solo me rascaba la cabeza. Y yo decía, pero ¿cuántos años han pasado que yo siempre he quitado esto y nunca se me ocurrió agarrar y poner esa cosita? Por algo es que estaba ahí. Aprendí algo. Gloria al Señor. Si le preguntamos a cada uno, ¿verdad? ¿Qué aprende? Más de alguna cosa va a aprender o aprendió. Si usted aprendió algo, yo aprendí algo hoy. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Cada día uno aprende. Mire, uno nace, ¿verdad? A medida que va creciendo, va aprendiendo. Así como José, ¿verdad? Ya a José ahorita ya no le enseñan, ¿verdad? El ABC. Ni a José le dicen y le dejan la tarea. Llene una página completa con puras rayitas, ¿verdad? No, ahora ya no. Ahora ya no. ¿Qué le dicen ahora? Ahora que son, ¿verdad? Multiplicaciones, restas, divisiones, qué sé yo, al rato va a ser el álgebra, y qué va a ser fracciones, y bueno, y cuánta cosa. Gloria al Señor para siempre. Y al ratito le va a tener que decir al papá, si no es que ya se lo digo, va, necesito una computadora, papá, para hacer la tarea. ¿No es verdad? Y ahí están los muchachos, ¿no? Haciendo la tarea. No, ahora ya no son rayitas, cada día uno va aprendiendo. Uno crece y no termina de aprender y se muere y nunca terminó de aprender. Amén. Igual es con la bendita palabra de Dios, cada día aprendemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una fuente inagotable, que mientras más usted se mete, más va investigando, más lo va llevando. Si comenzó con un versículo, con un solo verso que usted comience a estudiarlo a profundidad, lo lleva a un libro, y ese libro lo lleva a otro, y de ese otro a otro, y de ese otro a otro, y así cuando viene a ver, usted ha hecho un mensaje, gloria al Señor, de un solo versículo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. Amén. Ahora, Dios desea que cada uno de sus hijos alcance la madurez. Sí. No podemos seguir siendo niños en nuestra vida cristiana. Sí. Como también físicamente tenemos que madurar. Usted no ha visto muchachos que para ellos todo es risa, todo es broma. ¿No los ha visto usted? Sí. Pero cuando ellos quieren hablar algo serio, usted dice, o me está hablando en serio, o está bromeando, o qué. O sea, usted no va a saber en qué etapa o en qué momento es que le está hablando. Si está bromeando, está riéndose, está jugando o está hablando en serio. Usted no sabe. No, y por eso la persona debe de ir madurando cada día físicamente. En nuestra vida cristiana
también nosotros necesitamos madurar, crecer y madurar. El deseo de Dios es que cada uno de sus hijos alcance la madurez. Sí, alcance la madurez. En la eternidad Dios diseñó un plan que nos conduciría a ella. Él ha proveído todo lo que necesitamos para cumplir nuestro destino. Y para cada uno de nosotros apartó provisiones que durarán una vida eterna. Sí. El deseo de Dios es que crezcamos, es que maduremos, es que aprendamos, que no nos quedemos únicamente con el ABC. Imagínense que el muchacho vaya 6 años, por ejemplo, hablo allá de nuestros países, ¿no? 6 años de primaria. 6 años de primaria. Y que solo aprenda el ABC y que no aprenda nada más. Aunque algunos me repitieron cuántos años, primer año. Algunos 1 año, 2, 3, 4, algunos 5 años de primer grado. Pero muchacho, ¿a qué ibas? ¿A qué ibas? Bendito sea, no sé cuántos años repetiste el primer grado. No voy a ser para siempre, pero debemos de aprender y de crecer. Ahora sí, entra la primera lección. Amén. Sí, eso solamente era nomás Era la una introducción. La introducción. gloria al Señor. ¿Usted pensó que iba terminando? No, porque Lleva 20 minutos. Ay, Dios. no, todavía no. Primera lección. Amén. El tema es el problema, el pecado. El problema del pecado. Gloria al Señor para siempre. El problema del pecado. Y vamos a estar centrándonos en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 a 17. Génesis capítulo 3, verso 1 al verso 7. El verso 12 al verso 16. Y del 16 al verso 21. ¿Voy muy rápido? Sí. Si usted va a poner Génesis, solo póngale una G y una N. Y usted entenderá que es Génesis. Amén. Génesis 2, 16 y 17. Gloria al Señor. Génesis capítulo 3, verso 1 al 7. Verso 12 al 16. Y el Y del 20. 16 al 21. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, el libro de Génesis nos lleva al pasado, al comienzo de la historia humana. En los primeros 2 capítulos vemos un ambiente. ¿Cómo es el ambiente que vemos en los primeros 2 versículos? ¿Un ambiente perfecto o imperfecto? ¿Qué cree usted? Perfecto. Un ambiente perfecto. Oiga bien lo que dije. En los primeros 2 capítulos de Génesis vemos un ambiente perfecto, creado por un Dios perfecto. Amén. Una y otra vez Dios observó lo que había hecho. ¿Y qué dijo Dios? Era bueno. Que todo lo que él había hecho era bueno. Génesis capítulo 1, verso 3 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Oiga, no solamente bueno, bueno en gran manera. Así lo vio Dios, Sí, amén. que era bueno en gran manera. Ahora bien, en este ambiente perfecto colocó Dios al hombre. Oiga, ¿cómo era el hombre? Perfecto. Perfecto de igual manera. Amén. Los primeros 2 versículos colocó al hombre perfecto Amén. y colocó también a la mujer perfecta. Oiga, que los 2 eran perfectos. Tanto el hombre como la mujer eran perfectos, lo decía para siempre. Y les dio el don de la libertad. Les dio libertad. Sí, eso es lo lindo de Dios, amado. Sí, que Dios no te anda oprimiendo.
No te anda amenazando. Gloria al Señor. Te da la libertad, pero te la condiciona. Ajá. Es una libertad condicionada. Gloria al Señor, para siempre. Mire, les dio libertad. ¿Para qué? Para que esa libertad fuera realmente verdadera. Sí, les dio libertad. Libertad. Dios les dio al hombre y a la mujer opciones auténticas. Les dio opciones auténticas. No les mintió. No les mintió. Les dio opciones auténticas. Y entonces, en el huerto de Edén, comenzó la prueba de la voluntad humana. Ahí comenzó la prueba de la voluntad humana. ¿Sí? ¿Usted le ha hecho la prueba ahí a sus hijos? ¿Ah? ¿No es verdad? Pórtate bien. Sí, mami, amor, pórtate bien. Obedece. ¿Ah? Los otros días, un día viernes que descansé, le dije a mi esposa, hombre, obedeciera a Dios. Y por eso los lleva y comienza la prueba de la voluntad humana. Versos 16 y 17 de Génesis 2. Vamos por ahí. Génesis 2, versos 16 y 17. Mire. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, oiga bien, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿A quién se lo dijo? El hombre. Y le dijo que podía comer De todo. de todo árbol. Aleluya. Sí. El 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque Tiene un punto y coma. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿No condicionó la libertad del hombre ahí? Sí. sí, ¿Le dio opciones, sí o no? sí, Sí le dio opciones. Estaba Dios probando la voluntad humana. Hasta ese punto, el hombre y la mujer eran perfectos. Sí, eran perfectos. Cuando Dios habla con el hombre y le dice, de todo árbol podrás comer, le dijo. De todo podrás comer. Más, le dijo, del árbol ¿qué dice? Del 17. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal. del bien y del mal, no comerás. Oiga, no comerás. No le dice, ¿verdad? Simplemente, no vas a comer. Y no le da ninguna explicación. Le dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No le dijo, ciertamente vas a quedar herido, ciertamente vas a quedar medio herido, ciertamente vas a quedar medio muerto. No, le dijo tajantemente, vas a morir. Así que la opción es tuya. Le dio libertad. No, ¿verdad? Lo amenazó, no lo anduvo oprimiendo. Eso es lo lindo de Dios. ¿Usted por qué es creyente? ¿Porque lo forzaron a ser evangélico? ¿Por costumbre? ¿Por tradición? Ah, porque mi abuelito era pastor y mi papá fue cristiano y, ¿verdad? Y el papá de mi papá también, y bueno, y así se vino la generación y la cadena hasta que llegó a mí, y por eso yo soy evangélico, porque mi abuelo era evangélico y yo por eso soy evangélico. Ella es una tradición de familia. No, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Mire, nosotros somos evangélicos y servimos al Señor.
y le obedecemos, amén, porque nosotros hemos llegado a comprender, aleluya, que es lo mejor para nosotros y que Dios nos ha perdonado y le servimos por amor, gloria a Dios para siempre, no porque nadie, verdad, nos puso una pistola y tiene que ser evangélico y tiene que aceptar a Cristo. No, le aceptamos, ¿por qué? Porque primeramente reconocimos que éramos pecadores y que estábamos perdidos. Y que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Que había una pena sobre nosotros. Y la pena era la muerte eterna. Condenación eterna. No solamente muerte física, sino una condenación eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y al reconocer eso, amén, y al aceptar, al creer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario, que Él derramó su sangre en el Calvario y que gracias al sacrificio que Él hizo y el derramamiento de su sangre, usted y yo hoy podemos disfrutar de la salvación, del perdón, de la regeneración y el derecho a la vida eterna con nuestro Dios. Sí, y le servimos por gratitud. Estamos agradecidos. Pedro dice, fuisteis comprado a precio de sangre, no con oro, ni plata, ni cosa corruptible, no, con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Ahora bien, Dios le dijo a él, vas a morir, le dijo. Dios sabía que en el instante en que le diera libertad al hombre y a la mujer, surgiría el peligro en este ambiente que era tan perfecto. Hasta este punto, todo estaba bien. Amén. Cuando Dios viene y le dice a Adán, podés comer de todo, le dijo. No le había dicho nada hasta este verso. Pero cuando le dice, podés comer de todos los árboles, del fruto de todos los árboles que hay acá, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dijo. Note que el hombre no dice ahí que le cuestiona, dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por qué no puedo comer? No, ahí no dice que le pregunta a Dios, ¿verdad? Dios le dice, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Gloria al Señor para siempre. Ciertamente vas a morir. En ese punto es entonces que entra, amén, la prueba hacia la voluntad del hombre. Cuando Dios le da esa opción al hombre, Dios le da esa opción al hombre de obedecerle o de desobedecer. Entonces entró también el peligro en ese ambiente que era perfecto. Amén, sabía que con la libertad el ser humano podría tomar una decisión. Amén. Dios sabía que el hombre podía tomar una decisión personal. Sí. Una decisión personal de rechazarle a él, junto con él todo lo bueno. Sabía Dios que con la libertad el hombre podría convertir el paraíso en un infierno sobre la tierra. Dios lo sabía. Dios lo sabía. ¿Qué esperaba Dios? Obediencia. Que el hombre le obedeciera. Sí, amén. Que el hombre no rechazara. ¿Sí? Igual hoy en día nosotros. Ya Dios nos perdonó. ¿No es verdad? Amén. Y Dios nos dice en su palabra, no améis al mundo, ni las Aleluya. cosas que están en el mundo. Sí, Señor. ¿Sí? ¿Sí? Dios nos dice a nosotros, Sí, amén. Aleluya. gloria al Señor, que debemos nosotros cada día de apartarnos, de consagrar nuestras vidas hacia Él o para Él. Sí. Pablo le dice a los efesios, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El sabio Salomón dice en el libro de Eclesiastés, dice, las moscas muertas echan a perder el perfume
a mí que debemos de mantenernos. Hebreos, el escritor sagrado de Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gloria a Dios para siempre. ¿En qué tenemos que tener nuestros ojos? En Cristo Jesús. Mantenernos en el camino. Jesús lo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es simple y sencillamente por el mero hecho de perseverar, de persistir, de estar ahí constantemente, es que vamos a alcanzar la salvación. No, en el perseverar, en el caminar, en el obedecer, amén, en el someternos, en el vivir apartado del pecado, en el vivir en santidad, es que nosotros vamos a permanecer en ese estilo de vida cada día agradando a Dios y alcanzaremos la vida eterna. No es simple y sencillamente con el mero hecho de perseverar y de seguir ahí. No, sin obedecer, sin someterse, sin verdad. No, con todo eso, añadiendo todo eso. Y vamos a perseverar y llegar hasta el final. Dios quería que el hombre obedeciera. La Biblia no nos dice cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en el huerto de Edén. No nos dice cuánto tiempo. Antes de los eventos relatados en Génesis, dicen algunos comentaristas, puede haber sido una semana. Pudo haber sido 1000 años. Santo. No lo sabemos. No lo sabemos. Note algo importante acá. Nunca, óigame lo que le voy a decir. Nunca pongamos nuestra propia voluntad contra la santa voluntad de nuestro Dios. No antepongamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. A veces el hombre dice, yo creo que es voluntad de Dios. Eso que usted cree. Pero él le preguntó a Dios, ¿es tu voluntad, Señor? Adoramos, Jesús, aleluya. Yo creo que esto es de Dios, dice, Señor, ¿esto es tuyo o son cuestiones mías? ¿Estás tú en el asunto o yo creo y pretendo creer que tú estás en el asunto? Una cosa es uno pretender que Dios está en el asunto y otra cosa es que verdaderamente Dios te esté aprobando, te esté dando señal, te esté diciendo que es su voluntad, que Él está en el asunto. Bendito sea el nombre del Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. Bendito sea el nombre de Cristo. No antepongamos nuestra voluntad a la voluntad santa de Dios. No solo se otorgó libertad al hombre para tomar los frutos del paraíso, sino se le aseguró la vida eterna. Por eso, aleluya, por su obediencia se había establecido una prueba para su obediencia. ¿Cuál era esa prueba? Que no comiera. Aleluya. No toques. No toques. ¿Sabe que ahí hay un buen tema para predicar? No vea, no toque y no se deje seducir. ¿Sí? Para no morir. ¿Sí? El Señor esperaba que el hombre obedeciera. Por la transgresión, él perdería el favor de su hacedor y se haría merecedor de su desagrado. Al hombre pecar, estaría desagradando a Dios. Con todos sus espantosos efectos, de esta manera, él quedaría propenso, el hombre al desobedecer, al dolor, quedaría propenso a la enfermedad, la muerte. Peor que eso, él iba a perder la santa imagen de Dios en él. Su santidad.
Era perfecto. El hombre sintió el tormento de las pasiones pecaminosas y el terror de la venganza de su hacedor. Sí. No hay cosa más terrible, gloria al Señor, que sentir esos efectos del pecado. No hay cosa más terrible que ser esclavo del pecado. ¿Sí? El esclavo no tiene voz ni voto. No tiene voz ni voto. Aleluya. Porque es esclavo y tiene que hacer lo que su amo dice. Es como aquella anécdota que ya se le ha contado más de una vez del muchacho riquillo, ¿verdad? Que tenía ahí a la sirvienta en casa. Y como pues la sirvienta, ¿verdad? Pues él decía, hágame esto. Y allá iba la señora. Tráigame aquello. Y allá iba la señora. Limpie por aquí, allá limpiaba. Recoja esto. Vaya esto. Y haga aquí. Y la señora todo. Pero un día el chamaco andaba por el jardín. Y estaban unos familiares de los patos. En Guatemala les dicen pijijes. No sé cómo le dirán en otro país. ¿Verdad? Y entonces el chamaco agarró y empezó a tirar piedras y en una de esas, ¡pam! Y que le da uno de esos. Y eran pues podemos decir, las mascotas del jefe. Y vino y dijo, bueno, y miró para todos lados, pero lo que no sabía que la sirvienta estaba por la ventana y dijo, ¡ah! Ahora sí lo agarré. Y él miró para todos lados y como nadie lo miró, hizo un agujerito ahí en la tierra y metió al animalito y tiró la tierra encima y se acabó el problema. Y él dijo, pues ya, estuvo, nadie me miró. Entró a la casa y empezó. Y le habla a la muchacha y le dice, tráigame tal cosa. Y le dijo que no voy. ¿Pero por qué no? No, se acabó. ¿Pero por qué? Le dijo. Ajá, le dijo. ¿Qué escondiste ahí en el jardín? Mataste uno de los animalitos de tu papá. Y el chamaco dijo, bueno, fui descubierto. Así que ahora tú vas a hacer lo que yo diga, le decía a la muchacha. O le digo a tu papá lo que hiciste. Santo. Y lo que la muchacha tenía que hacer, él decía, ahora vaya usted y haga. Ya acabé, vaya usted y ahora. Mire, qué terrible, ¿verdad? Después de disfrutar, de mandar, ahora estaba recibiendo órdenes. Y es lo que le pasa al hombre muchas veces. Aleluya. ¿Dónde vino a disfrutar nuevamente el muchacho de su libertad? Cuando él fue y habló con el padre y le dijo, Padre, confieso que maté uno de tus animalitos. Pues si era el hijo. El padre, pues no hay problema, hijo. Se acabó. ¿Cuánto tiempo? No lo dice la anécdota. ¿Cuánto tiempo pasó el muchacho recibiendo órdenes de la sirvienta? ¿Ah? ¿Pero qué tenía que hacer? Simple y sencillamente reconocer su falta, confesar e ir donde el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre empezó a sentir los efectos del pecado cuando desobedeció a Dios. Dice la Biblia, pero la serpiente, capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, oiga, con que Dios os ha dicho, oiga la mentira que echó, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que Dios dijo? No. En el 16 Dios le dijo, de todos los árboles que dan fruto puedes comerle, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ajá, no comerás. Pero acá le dice, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios le dijo, os ha dicho. Oiga, le dice, no es simple y sencillamente le dice, con que Dios te dijo a ti. No, le dijo, os ha dicho. O sea que está incluyendo a Adán y a Eva. Os ha dicho Dios que no podáis
que no comáis de todo árbol del huerto. La palabra hebrea que significa serpiente es, no sé si te diré bien, nahash. Y nahash significa el que brilla. El que brilla. Esta criatura, gloria al Señor, sea lo que haya sido, hasta ese momento no tenía el aspecto de una serpiente. No fue sino hasta la caída del hombre que Dios maldijo a la serpiente. Amén. Y esta se convirtió en un símbolo de pecado. En Apocalipsis 12:9 a la serpiente se le identifica como el diablo, como Satanás, el que engaña al mundo. En el huerto de Edén, Satanás trabaja por medio de esta criatura. Se acerca a la mujer. ¿Para qué? Dándole a entender que Dios le está escondiendo algo a ella y por lo tanto no es un Dios bueno. ¿Qué es lo que quiere, lo que pretende Satanás siempre? Crear y sembrar duda en el hombre. Amén. ¿Sí? ¿No trató de hacer eso con Jesús? Capítulo 4 de Mateo. Después de que Jesús había estado 40 días y 40 noches ayunando, le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba tratando de hacer? Sembrar duda, pero al mismo tiempo que Jesús obedeciera a la petición de él. ¿Sí? Bendito es el nombre del Señor. Y eso era lo que Satanás estaba tratando de sembrar en Eva. De que Dios le estaba ocultando algo. Y que como le estaba ocultando algo, no era un Dios bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Génesis 3, versos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente. Note esto. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Estaban conscientes de ellos de la consecuencia de comer de este fruto de este árbol? Sí. Sí. Estaban conscientes. Estaban advertidos. Sí. Y ellos mismos estaban conscientes. Yo me pregunto, cuando el hombre muchas de las veces va a pecar, el hombre no está inconsciente, amado. El hombre no está inconsciente. El hombre está consciente. Amén. Sabe. Sí. Sabe de las consecuencias que le pueden venir. Sabe de las consecuencias que va a sufrir. Sabe de lo que va a perder. Sí. Como ese muchacho de 19, 20 años que se había contagiado con el virus del HIV. Gloria al Señor, el SIDA. Cuando se le preguntó y se le cuestionó y se le dijo: ¿por qué y cómo te contagiaste? Y él dijo: estuve con la mujer que siempre había querido estar. Santo. Y estuve. Y le dice el médico: pero entonces no te da pesar de la condición en la que te encuentras. Y él dijo: no me importa. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dijo: porque por lo menos estuve con la mujer que yo quería. Santo. ¿Sí? La mujer estaba consciente. Ambos estaban conscientes de que morirían. Notemos algo aquí. Aquí hay algo bien sorprendente. Notemos que la mujer no se sorprende cuando le habla esta criatura. Amén. Por lo que vemos, no se sorprende. Sí. Hace un intento débil por defender a Dios. Eva. Cuando Satanás le dice: con que Dios os ha dicho
no comáis de todo árbol. ¿Qué dice la mujer? Dijo, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ella trató de defender a Dios, pero al hacerlo, tergiversa lo que él había dicho. Dios no les había dicho que no podían tocar la fruta, ¿sí? Solo que no podían comerla. ¿Sí? Amén. ¿Qué dijo ella? No le tocaréis. ¿Dios no dijo eso? Ella dijo, no comeréis de él ni le tocaréis. Ajá, ella fue la que dijo. Ella fue la que dijo. Esa. Pero eso no fue lo que Dios había dicho. Ajá. Qué triste es, amado, que nosotros, como creyentes, a ver si lo digo bien, tergiversemos la palabra de Dios. Sí. ¿Sí? Que andemos tergiversando la palabra de Dios. Que no entendamos, que no conozcamos realmente lo que la palabra de Dios nos dice a usted y a mí. Lo que Dios nos está diciendo a través de su bendita palabra. Mire, ellos tenían y habían tenido la palabra hablada de Dios para la vida de ellos. Hoy, usted y yo tenemos la palabra escrita Amén. de Dios para nosotros, pero muchas de las veces no la conocemos. Y como muchas de las veces o no la conocemos o nos apegamos o cuando nos conviene, a ver, la conocemos y cuando no nos conviene, entonces nos hacemos de la vista gorda. Dios le había hablado a ellos. Pastor, Imagínense. le había dicho solo a él o a ella también. Porque si vemos después que, o sea, cuando le dijo a Adán, no comerás, solo le estaba. Ajá. Después le dice a ella, después dice, haré una ayuda idónea para él. Ajá. Bueno, tengo derecho a pensar como usted dice. Sí. Yo pienso que Adán fue el que le dijo a ella, mira, este fruto no lo vamos a comer, porque Ajá. el día que la comiéramos vamos a morir. Ajá. Y como siempre le ponemos un poquito más, ella le dijo, no lo tocaremos. O sea, nosotros siempre le ponemos un poquito de más. Porque en la Biblia dice que después que esa frase le dio Dios a Adán, Ajá. dijo, le haré una ayuda idónea. Ajá. El 18. Sí. Ajá, en el 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ajá. O sea que a ella no le había dicho supuestamente. O sea, la Biblia dice que le dijo, pero como tengo derecho a pensar, yo pienso que Adán le dijo, no, este guardémoslo. Ujú. Otra, pienso yo, que fue Adán que le dijo que si Adán no hubiera comido, yo pienso que hubiera sido otra cosa, otra redención, o Dios hubiera cambiado otra situación para la vida de ahora que nosotros vivimos. O sea, ¿Pudo haber sido de esa manera? solo Dios sabe Solo Dios sabe. Amén. Pero lo cierto es, que cayeron los dos. no solo cayeron los dos. Porque oiga lo que Satanás dice en el 3:1. Con que Dios os ha dicho, le dijo. Con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol. Y ella viene y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Oiga bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y ella le añade, dice, ni le tocaréis para que no muráis. Estaba consciente. Haya sido Adán que le haya dicho, que le haya comunicado la palabra. ¿Sí? Él era su esposo. Claro. Ujú. ¿Me entiende? Amén. Puede que le haya comunicado y que, como dice hermano, ¿verdad? Le haya dicho y que él quizás le haya aumentado o que ella le aumentó, ¿verdad? Porque las mujeres siempre dan más. Más. Salió ahí, hermano.
Dice su hermano, no, pero ahí no. Ahí no cabe eso, pa. Gloria al Señor. Puede que le haya dicho a Adán así de esa manera, o puede que ella le haya añadido, ¿verdad? Lo cierto es de que Dios les había hablado y Dios les había dicho. Hoy escuchamos la palabra. Amén. Tenemos la palabra escrita en nuestras manos Señor. y muchas de las veces la ignoramos. Grande Dios, aleluya. Sí, la ignoramos. Hoy tenemos la palabra escrita. El principio es el mismo. La ignorancia de la palabra de Dios siempre lleva a la derrota. Cuando nosotros en la actualidad no entendemos con claridad la Biblia, cuando agregamos a sus instrucciones o quitamos de ella, somos derrotados. 4 y 5 del 3 de Génesis, y aquí lo dejamos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Una mentira más. Santo. Sí. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal, sabiendo el bien y el mal. Sí. Habiendo plantado en la mente de la mujer la semilla de la duda acerca de la bondad de Dios y su plan, Satanás ahora aprovecha aún más la falta de comprensión que ella tenía de la palabra de Dios. Le presenta una verdad a medias y le dice que el castigo por comer el fruto no es realmente lo que ella piensa. Sabe que Eva está pensando en términos de una muerte física. También sabe que ella no se desplomaría y moriría físicamente al instante que comiera del árbol. Así que sus palabras eran una verdad a medias. La advertencia de Dios en Génesis 2:17, gloria al Señor, dice que iban a morir. Sí, amén. Sí. Y todavía aquí no acaba eso. Le seguimos el otro martes. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?